Mis queridos hermanos y amigos, nosotros desde el mes de marzo hemos estado hablando de adoración. Nosotros estamos aquí en esta tierra para un gran propósito que Dios tuvo, y ese propósito tiene 5 partes. Una de ellas es la adoración. La iglesia de Jesucristo Él la fundó para 5 cosas igualmente, y una de ellas es la adoración. Por eso hemos estado haciendo énfasis en la adoración, aunque era en el mes de marzo, pero lo extendimos hasta hoy. ¿Ok? Hemos estado repitiendo esta frase. Esta frase está sacada del libro de Apocalipsis, nada menos. En el capítulo 5, el versículo 12, dice esta frase que da gloria al Señor. ¿Lo quieres repetir conmigo? El Cordero que fue inmolado es digno de la gloria y la alabanza. Amén. Ese Cordero, ¿de quién están hablando ahí? De Jesucristo, que se sacrificó como un Cordero. Y por cierto, la palabra inmolado, ¿qué quiere decir? Sacrificado. Se está hablando de Jesucristo. Él es digno de la gloria y la alabanza, de nuestra adoración. Así que dile, si quieres en voz alta, si quieres decirlo en tu mente, dile: Cristo, te adoro. Porque tú eres digno de recibir eso. Hemos estado viendo durante todos estos domingos esta serie que hemos titulado El Cristo revelado en el libro de Apocalipsis, aquí en la Biblia. De hecho, la palabra Apocalipsis, ¿qué dijimos que quería decir? Revelación. Así que Cristo revelado en el libro de la revelación. Revelado quiere decir dado a conocer. Él se dio a conocer. Al apóstol Juan, que fue el que le encargó que escribiera ese libro, Él se dio a conocer. Y hemos estado viendo cada domingo diferentes maneras en las que Él se reveló. Por ejemplo, el primer domingo vimos que Él se mostró allí en la visión que le dio a Juan como el Cordero de Dios, un Cordero que había sido inmolado o sacrificado, pero estaba vivo en el trono de Dios, imagínense. Recordando que Él había dado su vida para salvarnos y había resucitado después victorioso. Y hablando de victorioso y de la resurrección, también vimos el segundo domingo que Él se reveló a Juan como el vencedor, el que había vencido, como dijo: el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El tercer domingo vimos que Él se mostró y se manifestó como el Verbo de Dios, el que vino a este mundo para mostrarnos al Padre, el que vino a este mundo para que nosotros conociéramos al Padre, el que vino a este mundo a traer la luz de Dios, el que vino para traer la gracia de Dios. Y la semana pasada vimos que Él se manifiesta al final del libro, en el último capítulo. Él dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, recordando cómo cuando vemos al amanecer, justo antes de que salga el sol, vemos en realidad es el planeta Venus en el horizonte, pero brillando como una estrella, y nos está anunciando que la oscuridad se acabó y que ahora viene, ¿qué cosa? La mañana. Y Jesucristo es el que nos trae esperanza para este mundo en tinieblas. Cuando Jesucristo aparezca, ¿sabes qué? Se acabó la oscuridad y va a comenzar el nuevo día. Por eso ponemos nuestra esperanza en Él. Hoy vamos a terminar con esta serie, con el título supremo con el que se revela el Señor Jesucristo allí en el libro de Apocalipsis, o el libro de la revelación. Varios títulos, pero este, digamos, es el más grande de todos. Y aparece ahí en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, como lo vamos a recordar ahora, es esta visión que tuvo Juan de Jesucristo, pero como vencedor, como victorioso. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Lo puedes buscar en tu Biblia igual, Apocalipsis 19, desde el versículo 11. Dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas son coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya eso lo vimos hace 2 semanas, pero sigue contando Juan. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, esta es la palabra del Señor, para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre tiene escrito ahí? Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo título este. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir esto de Rey de Reyes? Déjame decirte algo curioso. En la antigüedad, a mucha gente les gustaba usar el título este de Rey de Reyes. ¿Saben? No les alcanzaba que le dijeran, este es el rey. No les alcanzaba eso. Y decían, no, el rey no. Yo soy el Rey de Reyes. Por ejemplo, los asirios, en el siglo XIII antes de Cristo, el emperador asirio se le llamaba Sarsarani, que significa Rey de Reyes. Nabucodonosor, en el imperio neobabilónico, según nos cuenta el libro de Ezequiel y el libro de Daniel, le llamaban a Nabucodonosor Rey de Reyes. Los persas, en el imperio persa, utilizaban constantemente este título y le llamaban a sus emperadores Shahanshah. ¿Saben que el Shah de Persia era el rey? Y ellos le llamaban Shahanshah, que significa el Rey de Reyes. En Esdras 7:12 se menciona a Artajerjes, el rey persa, usando el título Rey de Reyes. También lo utilizaron los armenios, los indios, los emperadores etíopes, como Haile Selassie y esta gente, y otros han utilizado ese título. ¿Y qué es lo que quiere decir cuando dicen Rey de Reyes? El título Rey de Reyes, ¿qué significa? Significa que los otros reyes o gobernantes son de hecho súbditos de este Rey supremo. Cualquier otro rey, cualquier gobernante está sujeto a la autoridad de este Rey supremo. Eso es lo que quiere decir Rey de Reyes. Ahora, ¿quieres ubicarte una vez más? Hemos hablado de eso. En el momento en que el Señor le da a Juan la revelación del libro de Apocalipsis, ¿qué estaba pasando? ¿Te acuerdas? La película y todo, que hemos puesto fragmentos y la pusimos un viernes completa. Juan estaba preso, desterrado en una isla, allí donde hacían trabajo forzado, anciano, desterrado. Los cristianos en general estaban siendo perseguidos bajo el emperador Domiciano. Domiciano obligaba a la gente a adorarlo y a llamarlo a él, al emperador, Señor y Dios. Obligaban a los súbditos del imperio romano a hacerlo. O sea que si tú eras parte del imperio romano, si los romanos habían ocupado tu territorio, tú te veías obligado a decir que el emperador era el Señor y era Dios y había que adorarlo. Los cristianos, por supuesto, dijeron, no vamos a hacer eso. No vamos a aceptar esto. Y entonces vino la persecución y vino el problema y los cristianos presos y los cristianos se quedaron sin propiedades y a muchos los mataron y murieron por su lealtad a Cristo. Y todo se veía tan difícil. Y en ese momento Jesucristo se revela, en este pasaje que nosotros vimos, le revela a Juan y a los cristianos que Él es el Rey de Reyes, lo cual quiere decir que todo rey o gobernante, incluyendo los emperadores de Roma, están por debajo de su autoridad. Quiere decir que todo poder que haya en este mundo se deriva de Él. Y quiere decir que, mira, todo pasa y todos pasan, pero Él es eterno y permanece para siempre. Por cierto, Domiciano pasó. En la película lo vemos que al final Domiciano pasó y vino otro emperador que fue Nerva, que mejoró un poquito el ambiente. Los emperadores romanos todos pasaron. Algunos duraron días nada más, otros duraron años, pero todos pasaron. Todos los reyes y gobernantes en este mundo pasan, pero el único que es eterno y permanece para siempre es Jesucristo. Es por eso que nosotros, y esta es nuestra idea principal en el día de hoy, adoramos al Señor Jesús, el supremo Rey. ¿Quieres decirlo conmigo? Adoramos al Señor Jesús, el supremo Rey. Señor, ahora ayúdanos a entender tu palabra.
entender tu mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Bendícenos y háblanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, vamos a estar viendo aquí en la Biblia rapidito. Te prometo que no vamos a leer todos los pasajes bíblicos que yo tengo aquí porque sería mucho. Pero vamos a estar mirando algunas características importantes de nuestro Rey de Reyes. ¿Cómo es nuestro Rey de Reyes? ¿Cómo es nuestro Rey de Reyes? En primer lugar, es un rey esperado por siglos, esperado y confirmado. Por ejemplo, nosotros aprendemos en la Biblia que él fue un rey prometido por Dios y anunciado por los profetas durante muchos años, durante muchos siglos. La gente del pueblo de Israel sabían que Dios había prometido enviar a un rey distinto, un rey diferente, un rey poderoso, un rey bueno, un rey justo. Entonces la gente lo esperaba. Por ejemplo, dice el Salmo 24. Probablemente tú conozcas este pasaje. Si lo puedes ver por el tamaño de la letra y más lo quieren leer conmigo, lo puedes leer en tu Biblia igual. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Lo puedes leer conmigo. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y dice en el Salmo 72, hablando del reinado de ese rey que vendría, que estaban anunciando, dice: florecerá en sus días la justicia y una gran paz hasta el fin de las lunas, pues domina del uno al otro mar, del río hasta el confín de las tierras. Ante él se arrodillará su adversario. Dice aquí: ante él se postrarán todos los reyes. Que su nombre permanezca para siempre. En él serán benditas todas las razas de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. El profeta Isaías escribió un pasaje que conocemos bien. Lo leemos a veces en Navidad, pero está hablando del rey que vendría. Dice: nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad, etc. En Isaías capítulo 32 también habla y profetiza del rey, pero no vamos a leer eso. En Isaías capítulo 42 también. Y el profeta Zacarías finalmente dice: salta llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Estaba anunciando el profeta que el rey poderoso iba a venir a Jerusalén. ¿En qué manera? Sí, pero la manera dice humilde. Humilde. No es común que los reyes hagan su entrada en una manera humilde. No es común para nada. Pero el profeta anunció que así sucedería. Amén. Así que fue prometido por Dios, anunciado por los profetas. Fue anunciado como parte del plan de las edades. No sé cuántos conocen, yo no voy a contar ahora toda la historia, no tenemos tiempo. En el libro del profeta Daniel se nos cuenta cómo el emperador Nabucodonosor soñó y vio una estatua gigante hecha en parte de oro, plata, bronce, hierro, barro, distintos materiales. Y él no entendía qué significaba aquello. Se le fue el sueño, no podía dormir, pidió ayuda, los sabios no sabían nada, estaban sin ninguna pista de nada, hasta que Daniel le dio la interpretación de parte de Dios y le dijo: tú representas tu gobierno, la cabeza está de oro, pero después va a venir otro rey que la representa la parte de plata, después otro imperio diferente, otro imperio más representado por la parte de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de la historia, él vio en el sueño, vio una roca que llegó y golpeó la estatua y la hizo polvo. Polvo hizo a la estatua. Y él quería saber qué significaba eso. Y Daniel le dijo, dice: mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos.
La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Y entonces después le explica, ¿no? Y le dice: durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Estaba hablando del reino de ese rey esperado y anunciado por los profetas. Y en otra visión, en el mismo libro de Daniel, pero en este caso fue una visión que Dios le dio a Daniel, se menciona por primera vez la frase el Hijo del Hombre, porque dice Daniel: mientras continuó mi visión esa noche, ese es el capítulo 7, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano que representaba a Dios y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será, ¿qué cosa? Destruido. Ese Hijo del Hombre era ese rey que estaban profetizando los profetas. Por eso Jesús acá constantemente se refería a sí mismo con qué frase, con qué nombre: el Hijo del Hombre. Y por eso muchos líderes religiosos que no lo querían aceptar se molestaban, porque ellos sabían la frase el Hijo del Hombre de dónde había salido y sabían todo lo que implicaba. Fast forward, o sea, corriendo hacia adelante, el video cuando Jesús iba a nacer, que un ángel vino y habló con María y le dijo acerca del niño que iba a nacer. El ángel también proclamó que ese niño iba a ser el rey enviado por Dios. Dice ahí en Lucas capítulo 1, el ángel le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y cuando Jesús nació y vivió y era un hombre y andaba por los caminos enseñando, predicando, sanando, ayudando y todas las cosas, Él confirmó que Él era ese rey anunciado. No había equivocación. Era Él el que había venido. Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios anunciado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Así empezó predicando Jesús. Le dijo a la gente: el reino de Dios que ustedes estaban esperando ya llegó. Y dice en otro pasaje, Lucas 22, Jesús dice: mi Padre me concedió un rey. Y dice, fíjate, cuando Jesús lo prendieron para llevarlo a la cruz, aún siendo arrestado, torturado y humillado, Él reconoció que Él era el rey. Cuando estaba ante Pilato, el gobernador, dice, de pie ante Pilato estaba Jesús. ¿Eres el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador romano. Sí, le respondió, tú lo has dicho. Aún, tú sabes, golpeado, sangrando, que cualquiera podía pensar que era de todo menos un rey. Pero Pilato sabía que ahí estaba la cuestión, si él era el rey que esperaban los judíos o no. Y él le dijo, ¿tú eres? Y le dijo, sí, tú lo has dicho. Así que Jesús fue ese rey esperado y confirmado. Otra característica de nuestro rey es que es rey por derecho propio. Por derecho propio. Mi esposo estaba preguntando al principio, ¿Él es el rey de tu vida? A veces alguna gente lo dicen de esta forma, tú tienes que hacer a Jesús tu rey. No, mi esposa no dijo así, pero algunos lo dicen así, pero no es muy correcta esa frase. Tú no tienes que hacer a Jesús rey de nada. Él es el rey por derecho propio. Puedes entender que aún Él es el rey de la gente que no lo reconoce como rey. Él es el rey. Él es rey por derecho propio, por derecho de naturaleza. Él es rey.
rey, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Mira este pasaje y a ver si tú te puedes imaginar que describa a alguien que no sea el Rey de Reyes. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es, ¿qué cosa dice? El primero en todo. Por eso, por su naturaleza, Él es rey. Pero además de que es rey por naturaleza, Él es rey por derecho de conquista. Por derecho de conquista. Porque Él conquistó en lugar de rey de reyes por su obra de redención y su victoria al resucitar de los muertos. Dice el pasaje de Mateo 28, dice el propio Jesús cuando resucitó, dijo esto: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad se le dio? ¿Cuánta? Toda autoridad. Entonces, ¿quién es el rey por encima de todo? Jesús es el rey. Dice Pablo a los Efesios: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de ¿qué? De todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. O sea que no, ahí no queda nada. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y a los Colosenses le dice: Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo Jesús compró nuestra libertad? Entregando su vida ahí por nosotros, muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros. Ese fue el precio que Él pagó y compró nuestra libertad. En tercer lugar, hablando de las características de nuestro Rey de Reyes, Él es Rey Supremo. Escucha esto: Jesucristo, no la iglesia, no ningún cristiano, no ningún representante de Cristo, como a veces dicen por ahí. No. Jesucristo está por encima de todos los reyes o gobernantes. Ha habido épocas en la historia donde algunos líderes religiosos han dicho: bueno, la iglesia está por encima de los reyes, así que la iglesia se refería a los jerarcas, ¿ves? La iglesia tiene que mandar a los reyes. Y así trataron de hacer mucho tiempo, pero eso no es lo que la Biblia dice. No, la iglesia no está por encima de los reyes. Los líderes religiosos no están por encima. Jesucristo está por encima de los reyes. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Imagínate que en tu trabajo hay un jefe, ¿verdad? O una jefa. ¿Sí? Ok. Y tú le digas a un empleado allí: bueno, como yo soy empleado de esta compañía y el jefe es importante, yo aquí, a partir de ahora, voy a representar al jefe y por tanto, yo estoy por encima de ti. El empleado te puede decir: perdón, el jefe está por encima de mí, pero tú eres un empleado igual que yo. Él está por encima de mí. No, pero yo lo voy a representar. Yo no sé si tú vas a representar, eso no es mi asunto, pero tú no estás, Él está por encima de mí. La iglesia no está por encima de los reyes y de los gobernantes. Jesucristo está por encima de los reyes y los gobernantes. ¿Okay? No dejes que nadie te diga: sí, pero tal persona representa a Jesucristo y por tanto, no, Jesucristo no representa a nadie. ¿Saben quién representa a Jesucristo? Y si dice la Biblia: el Espíritu Santo. Porque cuando Él se fue, Él envió al Espíritu Santo para que obrara en su vida. Ese es el que representa a Jesucristo. Ningún hombre en este mundo representa a Jesucristo como líder. No. Así que Jesucristo está por encima de todo poder humano, ya sea que lo reconozcan o no. Siempre que alguien, lo mismo un gobernante que un gobernado, decide hacer su propia voluntad,
Eso es un acto de rebelión contra la autoridad de Cristo como el Rey Supremo. Cada vez que tú veas un gobernante cualquiera que decide hacer, no, pero yo quiero hacer las cosas ahora aquí así, de esta manera, está quedando como un rebelde ante los ojos de Dios. En ocasiones en la historia, líderes y gobernantes han buscado rebelarse, gobernar ellos mismos, legislar o actuar en contra del Señor y de su autoridad. Pero te digo algo, al final no han tenido éxito, porque contra la autoridad del Señor, nada. ¿Te acuerdas del Salmo 2 que leímos acá con Mireya al principio? Yo no lo voy a leer completo. Aquí está completico otra vez, pero yo no lo voy a leer. Pero lee después el Salmo 2 y detente allí, pensando cómo dice que el Señor se ríe de los que hacen planes, los gobernantes que hacen planes en contra del Señor. Sí, hoy en día hay mucha gente importante que hacen planes en contra del Señor. ¿Puedes creer que cuando en estos días esta persona entró a la escuela esta cristiana y mató 3 niños y 3 adultos? ¿Puedes creer que mucha gente dijeron, se lo merecen? Porque eso es un lugar de adoctrinamiento religioso. ¿Puedes creerlo? Que lo escribieron en la internet y todo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no te sorprenda nada, porque estamos viviendo en una época donde aún en países libres como este, hay una ola de odio en contra de Dios y de los cristianos terrible. No te sorprenda. Pero lo que no te sorprenda tampoco, que el Señor se ríe de esa gente. Eso es lo que dice Salmo 2. Eso es lo que dice. Porque Él está por encima de todo poder humano. Un día se manifestará a este mundo como el Rey de Reyes. Un día se va a manifestar. Eso fue lo que vio Juan en Apocalipsis. ¿Te acuerdas? El caballo blanco y demás. Pero además mira lo que dice Juan. El 7º ángel tocó su trompeta. ¿Sabe que hay una parte en Apocalipsis donde se tocan 7 trompetas? Ok, dice, el 7º ángel tocó su trompeta y varias voces potentísimas gritaron desde el cielo: los reinos de este mundo pertenecen ahora a nuestro Señor y a su Cristo. Él reinará en ellos para siempre. Aún en medio de una situación en la que los cristianos estaban siendo perseguidos a muerte, como cuando allí Juan escribió el libro, el Señor le está mostrando a Juan que llegará un día en que Él se va a manifestar a este mundo como el Rey de Reyes. Y todo el reino va a ser de Él. Intentarán resistir, ¿sabías eso? Que aún cuando Cristo venga, algunos van a intentar hacerle resistencia. ¿Sabías eso? Que a veces tú digas, como yo la primera vez que escuché eso, y dije, ¿pero a quién se le ocurrirá? Bueno, sí se le ocurrirá a algunos. Pero ¿quién va a vencer? Mira lo que dice Apocalipsis 17:14. Quisiera leer conmigo porque este pasaje es tremendo. Dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Como dice Salmo 72:11, todos los reyes se inclinarán ante Él y todas las naciones le servirán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Finalmente, Él es Rey sobre nosotros. Hasta ahora a lo mejor estamos muy contentos. El pastor está diciendo que Jesucristo es Rey sobre toda esta partida de gente rebelde. Sí, y sobre ti también. Esta mañana yo estaba pensando eso, porque de pronto me vino un pensamiento hacia la mente y yo dije, no puede ser. Si hoy mismo vamos a estar hablando de que Él es el Rey, el Señor tiene que tener control de estos pensamientos míos también. No puede ser, no puedo yo ahora recrearme. Acuérdate que los pensamientos pueden venir, pero tú no los dejes recrearse ahí. No, porque Él es el Rey. Y ahí mismo se fue aquello, acabé con aquello. Porque que el hecho de que Él es el Rey quiere decir que en cada momento de tu vida, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, tienes que estar obedeciendo al Rey. Ahora lo vamos a ver. Significa que cada decisión que tú vas a tomar en esta vida, sobre esa decisión tú tienes que reconocer que hay un Rey y una autoridad que es Jesucristo.
¿Ok? Tantas veces he escuchado yo gente que se dicen que son cristianos y dicen, yo sé que esto al Señor no le agrada, pero bueno, yo lo voy a hacer de todas maneras, porque imagínate, tengo que hacer. No, tienes que hacer. Si el Señor no le agrada y Él es el Rey, pues no lo hagas. En cambio, hay otras cosas que el Señor te está diciendo que tienes que hacer, las estás haciendo, Él es el Rey. Nosotros somos sus siervos. ¿Qué se hace con un rey de tanta majestad? ¿Qué se hace con un rey de tanta majestad? ¿Qué se hace? Obedecer, honrarlo. Le debemos honor y obediencia. No somos nuestros, lo dice la Biblia. Nos compró con un gran precio. Dice Pablo a los Corintios, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Ahí no lo dice, pero ya sabemos cuál fue ese precio. La muerte de su Hijo en la cruz. Por lo tanto, dice, honren a Dios con su cuerpo. Cristiano, no te dejes engañar por Satanás, que te dice, el domingo ve a la iglesia, canta y alaba a Dios, y durante el resto de la semana ve y acuéstate con quien quieras y ten novio, marido, mujer, sin casarte, como sea, da igual. Total, eso es lo que hace todo el mundo. No sirve de nada entonces la alabanza ni la adoración que tú le dejas al Señor. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Honra a Dios con tu cuerpo también. Si no lo estás haciendo, estás deshonrando a Dios con tu cuerpo. ¿Entiendes lo que es deshonrar? Estás echando vergüenza encima del Señor Jesucristo. Qué pena. Le debemos honor y obediencia al Rey. Es fácil decir que Cristo es el Rey, pero ¿cómo estamos viviendo? Dice el apóstol Pedro, vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Vivan con temor reverente. Entonces, pasaje está muy bueno, pero si tan solamente, mira, leemos la primera línea, ya ahí tenemos para meditar y pensar y ver si nuestras vidas cambian. Porque vivir con temor reverente. Eso no es domingo aquí, es vivir así. El Señor ahí nos está diciendo algo, porque Él es el Rey. Finalmente, mis hermanos, concluyendo todo esto que hemos dicho, Jesucristo es Rey. Él es el Rey supremo sobre todas las cosas creadas. Él es Rey de Reyes. Estamos agradecidos por estar en su reino, porque Él nos ha permitido, no solo nos ha permitido, sino nos ha llamado para que formemos parte de su reino. Este gran Rey nos adoptó en su familia, ¿te imaginas? Y ahora somos de la familia del Rey, no porque seamos mejores que nadie, sino porque Él nos adoptó en su familia. Por tanto, lo reconocemos, lo honramos y, como decíamos al principio, adoramos al Señor Jesús, el Rey supremo, el supremo Rey. Termino esta parte dejándoles este pasaje de 1 a Timoteo, que el apóstol Pablo escribe. Es lo que se llama una doxología, porque es un pasaje que le da gloria a Dios. Eso es lo que es una doxología. Quisiera leerlo conmigo, si puedes, desde ahí donde estás. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Qué bueno terminar con este pasaje toda esta serie que hemos estado viendo desde que empezó marzo acerca de el Cristo revelado en Apocalipsis. El Cordero de Dios, el Verbo de Dios, el vencedor, la estrella de la mañana, y hoy, como vimos, el Rey de Reyes. A Él sea el honor y la gloria, no solamente en el mundo, sino en nuestra vida. En nuestra vida.